Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace 4 meses y un día exactamente se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia. Y durante los meses iniciales el país sobresalió en la región por su habilidad para quitarle velocidad a la epidemia. Una respuesta rápida de las autoridades con una cuarentena más o menos bien cumplida, se incrementaron las capacidades para hacer pruebas y empezamos una reactivación gradual de la economía. La cosa pintaba bien. Pero hoy, cuando hemos vivido ya una tercera parte del año en modo pandemia, el éxito inicial de la estrategia colombiana empieza a generar serias dudas. En términos de muertes y casos diarios confirmados, Colombia sigue sosteniendo un aumento exponencial. Ayer, Colombia fue el 9º país del mundo donde se registraron más muertos por coronavirus en un día, casi 150 personas. Y aunque todavía estamos muy lejos de los países donde la pandemia golpea más fuerte, como Estados Unidos y como Brasil, y también lejos de los niveles de mortandad que se dieron en los países europeos, el problema en Colombia es que esta curva parece no ceder en su tendencia ascendente. Esto es un problema cuando la cantidad de casos activos, más de 50.000, sigue subiendo. Si bien la velocidad del aumento del contagio de la enfermedad en Colombia sigue más o menos controlada, la cantidad de casos activos acumulados puede empezar a sobrepasar la estrategia del gobierno para controlar la enfermedad. Como muchos países, la estrategia colombiana consiste en hacer pruebas, identificar los casos y aislar a los sospechosos y volver a repetir. Hacer pruebas al círculo cercano de los casos confirmados, aislar a los casos activos y repetir. En la medida en que los casos activos sean tan numerosos, se empiezan a perder los rastros de la enfermedad y los casos empiezan a aparecer a través de enfermos que llegan a los hospitales ya con síntomas graves de la enfermedad. Y en este punto esas personas ya pudieron haber contagiado a muchas más. Y la estrategia de prueba, rastreo y aislamiento se ve superada por la cantidad de casos de contagio que se transmiten sin control. Por otro lado, el nivel de casos activos empieza ya a estresar las capacidades de atención hospitalaria de nuestro país y en algunas regiones las salas de cuidados intensivos están ya al borde de su capacidad máxima. El problema hoy no es que las UCIs estén al 80 o al 90%, es que la estrategia actual no parece ofrecer la promesa de esa gran cúspide, el momento en que empiece a bajar la curva. No hay señales de un descenso y no es claro cómo las pruebas, el rastreo y el aislamiento puedan sostenerse con el nivel acumulado de la enfermedad a la que está llegando ya el país. Hoy hablamos entonces sobre esta curva. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:05 de la noche, estamos en directo en Zona Franca esta noche desde Bogotá y volvemos al tema del coronavirus. Creo que todo el mundo está crecientemente alarmado por lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, con 4.213 casos, tenemos el día con más casos confirmados en un solo día y ese récord se ha ido corriendo día tras día, no solamente en casos de personas con la enfermedad, sino también desafortunadamente en muertes de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus. Y esto se ve en la curva de casos diarios que les voy a mostrar acá. Entonces, esta es la curva que todo el mundo pregunta cuándo es que va a llegar a su pico, cuándo es que se va a estabilizar y cuándo va a llegar a un momento descendente. Ese último dato que tengo es el 3 de julio. Hoy ya estamos en 4.213 casos. Y ahí vemos que al principio el aumento fue más leve, pero a partir de más o menos de mediados de julio, cuando nos dijeron que ya iba a llegar el pico en julio, antes nos habían dicho que en mayo, antes que en abril, la curva se ha ido empinando un poco, se ha vuelto más pronunciada.
Y eso tiene preocupada a la gente, la tiene preocupada no solamente porque hay más casos, sino porque ya en los centros hospitalarios del país se empiezan a estresar las capacidades. Estamos lejos de lo que pasó en países europeos como Francia, como Italia, como España, pero este es el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Este es un nivel de ocupación este es el nivel disponible, no nivel de ocupación, sino el nivel disponible. Por ejemplo, en Quibdó hay apenas un 9% de unidades de cuidados intensivos disponibles para casos de COVID. En Bogotá, con un poco más holgura, estamos en un 15% disponible, es decir, que hay un 85% de capacidad. Cartagena 18%, Barranquilla, este es un dato importante, ha ido bajando, subió, pero hay todavía una disponibilidad del 20%, Cali 20%, Medellín 34%, Bucaramanga 34%. Entonces se empieza a sentir, y yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, el coronavirus fue muy lejano durante más de 3 meses, poca gente conocía a otra que había tenido coronavirus. Y ya cada uno, obviamente con más de 100.000 casos, empieza a conocer de un amigo, de un amigo, de un amigo que tiene coronavirus. Paradójicamente, eso viene acompañado de un relajamiento de las medidas. Es decir, seamos sinceros, nadie se está limpiando los zapatos y la ropa como lo hacía en los primeros días cuando teníamos apenas cientos de casos, y hoy cuando tenemos más de 100.000, esas medidas de bioseguridad se han ido relajando. Eso sucede y lleva a la pregunta de si nos encerramos muy temprano, una pregunta que tal vez tocaremos esta noche. ¿Cuáles son los lugares donde hay más casos activos de coronavirus? Y hablar de casos activos es importante también porque, a pesar de que los casos acumulados son más de 100.000, muchos de esos se han ido recuperando, cerca de la mitad, 50.000 casos hay ya de personas recuperadas. Bogotá es el lugar de Colombia con más casos activos, 21.852. Lo siguen Atlántico con 16.440, Valle del Cauca, eso incluye Cali, con 5.671, Cartagena y Antioquia. Ahí están representados el 80% de los casos de coronavirus del país. Si bien el virus está en más de 200 municipios, su concentración se da sobre todo en estas 5 regiones, que son también las 5 regiones más pobladas de Colombia. El caso de Bogotá es especial, no solamente porque ha estado rodeado de un álgido debate político entre la alcaldesa y el presidente, sobre todo de la alcaldesa contra el presidente, pero porque ha sido una de las curvas más tercas. No ha podido ser sometida a la curva del coronavirus en Bogotá, a pesar de que tiene una de las estrategias de pruebas más grandes. Sin embargo, frente a estos datos alarmantes, un poco de perspectiva. Esta gráfica muestra las muertes acumuladas en varios países del mundo, sobre todo los países donde la epidemia ha pegado más duro, como Estados Unidos, como Brasil, como Italia. Pongo India porque es el país más poblado del mundo, donde hay una curva ascendente, y Colombia. Entonces aquí en esta curva vemos que, como son casos acumulados, esta curva nunca va a bajar, simplemente se aplanaría porque no se acumulan más casos, pero y la curva de Italia, por ejemplo, ya está casi plana, lo que significa que hay pocas muertes adicionales. Sin embargo, el caso de Colombia muestra que aquí la magnitud de la epidemia ha podido ser reducida de una manera muy importante, y la manera en la que está subiendo la curva de muerte del coronavirus sigue siendo relativamente controlada. Colombia está muy lejos, todavía muy lejos de las 20.000 muertes, muy lejos de las 40.000 muertes que tuvo Italia. Pero fíjense, Italia, y con esta próxima gráfica, vienen de nuevo unas señales de preocupación. Y esta gráfica no muestra las muertes acumuladas, sino las muertes diarias. Y entonces ahí, recientemente, Colombia tiene más muertes diarias que Italia. Italia tuvo esa curva que subió, tuvo un pico en donde se estaban muriendo casi 1.000 personas al día y ha ido bajando constantemente. Eso es lo que estamos esperando en Colombia. Sin embargo, desde el principio lo que nos dijeron las autoridades era que se trataba de reducir la velocidad de la epidemia. 4 meses después empiezan las preguntas no solamente sobre cómo hemos reducido la velocidad de la epidemia, sino de cómo podemos someterla, cómo podemos hacer que esa curva de casos, de muertes diarias, de casos diarias, empiece a descender. Para lograr esto, la estrategia del gobierno desde el principio y ahora un poco más institucionalizada
4 meses después, es la estrategia de las pruebas, el rastreo y el aislamiento. Esta estrategia que se coordina con los mandatarios locales desde la gerencia del COVID, pudimos charlar acerca de esta estrategia con Andrés Villamizar. Andrés Villamizar es uno de los asesores de Luis Guillermo Plata, el gerente del coronavirus en Colombia, y nos habló más temprano para explicar ¿qué es la estrategia de rastreo, aislamiento y testeo? Y cómo estamos ya en un momento en el que podemos decir que esta estrategia está funcionando a todo vapor. Bueno, digamos, como usted bien señala, PRAS no es nada demasiado novedoso. PRAS es básicamente la adaptación colombiana de una estrategia que se ha aplicado en muchos países del mundo, conocida como TTI, para la sigla en inglés, de Test, Trace, Isolate, o sea, hacer pruebas, rastreo y aislamiento. Y complementamos con sostenible y selectivo para el caso colombiano. Esto lo aplicó muy bien, el estándar de oro, digamos, ha sido Corea del Sur. Ellos lo pudieron hacer muy rápidamente, tan pronto comenzó la pandemia, porque tenían la experiencia previa del SARS de hace unos años. Entonces tenían como el modelo y la capacidad montada. Nosotros, primero que todo, cuando comenzó la pandemia, no teníamos la capacidad de pruebas y de testeo que tenemos ahora. Y no teníamos una red de laboratorios como la que tienen estos países. Entonces, arrancamos la pandemia haciendo 600 pruebas día en promedio. El siguiente mes ya estamos haciendo 2.000, al siguiente mes 6.000 y ya estamos ahora actualmente haciendo más de 20.000 pruebas día, que es más incluso de lo que hacía Corea cuando implementó su modelo. Corea alcanzó a 15.000 pruebas día, ya estamos por encima de las 20.000 en Colombia. Entonces, lo primero para poder hacer una estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento es poder hacer las pruebas. Ya podemos hacerlo ahora en este momento. Lo segundo es tener la capacidad de hacer rastreo masivo de contactos. Colombia históricamente siempre ha hecho rastreo de contactos para enfrentar enfermedades infectocontagiosas, con el sarampión, con el dengue, con el chikungunya, con muchos otros. Y en el mundo entero se ha aplicado este modelo para combatir el ébola en África, el SARS que ya mencionamos en Asia. Entonces, lo que hemos visto es que, dada la magnitud de la pandemia, hay que escalar significativamente la capacidad de rastreo y ya no rastrear 2 o 3, sino ojalá 10, 15 o hasta 20 contactos por cada positivo. 15 contactos por cada positivo, dice Andrés Villamizar. Villamizar antes de esto fue secretario de Seguridad de Mauricio Armitage, el anterior alcalde de Cali, y fue director de la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, lo que está diciendo es básicamente, ya tenemos la estrategia que sabíamos que teníamos que hacer desde el principio y la tenemos porque ya podemos hacer pruebas masivas. Hoy se hicieron 21.000 pruebas y el país se demoró 4 meses para lograr esto. Ahí tuvimos todas las discusiones de los reactivos o no. ¿Qué es el aislamiento, el testeo, aislamiento y el testeo, rastreo y aislamiento? Entonces, la idea detrás de esto es poder detener la velocidad de la transmisión del virus. Y esa estrategia se puede ver bien en esta gráfica. Entonces, si usted logra, y aquí viene la famosa cifra R, el número R, la cifra reproductiva del virus. Si una persona, en la gráfica que está a su mano izquierda, si usted es una persona, pónganse la primera pepa roja, si una persona contagia a 2 y esas 2 contagian a otras 2 y esas 2 contagian a otras 2, en solamente 4 cadenas de transmisión hay 15 casos nuevos de coronavirus. Eso sería una tasa R2. Cada persona contagia a 2 personas. Pero si usted logra que solamente una persona contagie a una persona, no solamente está ahorrando en el primer caso un nuevo caso de coronavirus que no se da, sino que ya en el segundo nivel hay otros 3 casos y en el cuarto nivel hay otros más. Es decir, en 4 niveles con una tasa R1, usted tiene solamente 4 contagios frente a 15 nuevos contagios con una tasa R2. Y esto se hace encontrando a las personas que dan positivo. Y básicamente lo que hacen es, la llaman y le dicen, cuando usted da positivo porque fue al hospital o porque se hizo un test, ¿usted con cuántas personas ha tenido un contacto cercano? Y usted da una lista de cerca de 20 personas, si es que ha tenido contacto con esas 20 personas, con las personas que usted conoce, ¿no? Si usted se montó al Transmilenio, pues va a ser imposible. Y desde la gerencia del COVID, en coordinación con las secretarías distritales y municipales de salud, llaman a esas 20 personas y les dicen, señor, usted tuvo un contacto peligroso con una persona que dio positivo por coronavirus.
Quédese en su casa y le vamos a hacer una prueba, acérquese a un centro hospitalario usando todas las medidas de protección y le vamos a hacer una prueba para encontrar esos casos positivos y aislarlos. Acompañada de esa estrategia, obviamente viene la estrategia de mercados, de ingreso solidario, de Bogotá Solidaria, de cada municipio, para que las personas puedan guardar esos 15 días de aislamiento. Eso se tiene que hacer a una escala masiva. Si hoy tuvimos 4.213 personas, habría que llamar a cerca de 80.000 personas solamente hoy para decirles que se tienen que hacer la prueba. ¿Qué capacidad entonces tiene esta estrategia del testeo, rastreo y aislamiento? Por ejemplo, hoy estamos en Colombia más o menos con entre 3.500 y 4.000 casos nuevos diarios, es lo que estamos ahorita viviendo. Si nosotros queremos rastrear hasta 20 contactos por cada positivo, tendríamos que rastrear 80.000. Eso se puede hacer más o menos con entre 2.000 y 2.500 rastreadores, que es con lo que vamos a arrancar rápidamente. Luego eso va a ir escalando y para cuando lleguemos al pico máximo vamos a tener más o menos 4.500 rastreadores telefónicos trabajando en PRAS, sumado a las capacidades de los entes territoriales de hacer rastreo con trabajo de campo, porque hay muchas personas que su rastreo de contactos no se podrá hacer telefónicamente, sobre todo territorios alejados, territorios, comunidades indígenas, por ejemplo, veredas, sectores rurales apartados de la geografía, no se puede hacer telefónico, hay que hacer trabajo de campo. Y esta capacidad la tienen y la están ampliando los entes territoriales y eso también lo vamos a garantizar a través de PRAS. Entonces, en total, si uno suma más o menos 4.500 rastreadores telefónicos más 500 en campo, vamos a tener por el orden de los 5.000 y con eso estamos confiados que vamos a poder enfrentar el máximo pico de la pandemia que según proyecciones del INS va a llegar más o menos para agosto y septiembre de este año. Pónganle la firma ahí, el pico de la pandemia, piensan en el gobierno, en el Instituto Nacional de Salud, ahora está para agosto-septiembre. Pero el problema de la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento es que si hay demasiados casos, no va a haber gente suficiente para llamar a los 20 contactos y los círculos se van a hacer más pequeños y cuando se pierda la enfermedad se empieza a descontrolar. ¿Cuándo es el punto? Hoy estamos en 4.000 casos diarios. ¿Cuándo es el punto? Le preguntamos a Andrés Villamizar, en el cual esta estrategia dejaría de ser funcional. Nosotros no podemos saber hasta qué pico vamos a llegar de casos diarios. Por lo pronto estamos trabajando con modelos del INS y en un escenario que es bastante, llamémoslo así, pesimista. Estamos preparándonos para lo peor. Incluso si llegáramos a un nivel de 11 o incluso 12.000 casos diarios, el modelo PRAS aguantaría el rastreo y podría ser el rastreo. Si vemos en el transcurso del desarrollo de la pandemia que hay indicadores de que esto va a subir más allá, pues contrataremos más rastreadores y digamos que el modelo financiero aguantaría también pensar en contratar más rastreadores. Pero por lo pronto, con el modelo que le menciono de 4.500 rastreadores telefónicos más 500 en campo, creo que vamos a poder aguantar con un pico de hasta 12.000 casos diarios, es decir, 3 veces más de lo que tenemos ahora. Es muy probable que no lleguemos a eso, porque además, si PRAS es exitoso, si hacemos bien la tarea, la velocidad de contagio va a disminuir y vamos a lograr estabilizar la curva y no llegar a un pico tan alto como el de 11 o 12.000 casos diarios nuevos. Y entonces ahí hay un llamado a la tranquilidad, estamos en 4.000, dicen ellos, con la capacidad que tienen proyectada pueden llegar a controlar hasta 12.000 casos diarios y no es seguro que lleguemos a eso. Esta estrategia ha funcionado en lugares como Leticia, en el Amazonas la curva fue como la curva italiana, subió, tuvo un pico y ya está bajando en casos diarios, hoy se dan pocos casos diarios. Pero ¿por qué no ha funcionado, por ejemplo, en Bogotá, el lugar de Colombia donde está el mayor foco de coronavirus? Digamos, Bogotá ha sido un caso supremamente exitoso en el tema de pruebas. Bogotá está haciendo una cantidad de pruebas hoy en día, creo que si la memoria no me falla, cerca de 12.000 pruebas diarias se están haciendo. Es de lejos la ciudad que más pruebas hace, obviamente la que más población tiene. Pero ha habido un avance significativo y muy importante en el tema de pruebas en Bogotá. También han aplicado herramientas tecnológicas muy importantes para detectar focos de contagio, como en la localidad de Kennedy, en ciertas UPZ de Kennedy, ahora más adelante en Bosa, y han hecho una muy buena tarea en rastrear conglomerados de casos positivos. Lo que le falta un poco más a Bogotá es precisamente el rastreo de contactos. Ahí hemos venido conversando con el secretario de Salud,
con la subsecretaria de Salud, con el secretario de Hacienda también, porque esto implica recursos, y vamos a empezar a implementar un piloto de PRAS en la localidad de Bosa, en algunas zonas de Bosa, para ampliar el rastreo de contactos. Yo creo que con el rastreo de contactos, sumado a la muy exitosa experiencia de Bogotá en detección de positivos, se puede cerrar el modelo. Y entonces, finalmente, la pregunta para Villamizar, que dice que se espera que los casos empiecen a descender, que hagan pico en agosto, septiembre, es si en este momento, a pesar de estos números grandes, a pesar de que Colombia se ha trepado en el top 10 del mundo de casos de muertes diarias por coronavirus, como lo hemos estado en estos días, tenemos el control de la epidemia, estamos en un momento en el que podemos decir que las cosas están sucediendo según lo esperado. Fíjese usted que de las ciudades más críticas de Colombia hasta el momento ha sido Barranquilla, que llegó a un pico prematuro, llamémoslo así, tuvo un pico, un aparente pico, porque eso es lo otro con esta enfermedad, uno nunca sabe cuándo es el pico hasta que no empieza a bajar. Pero en Barranquilla, aún en esta crisis tan fuerte que hubo, no se saturaron completamente las UCIs, o sea, el sistema ha aguantado. Lo mismo en Bogotá, vamos relativamente bien con el tema de las UCIs. Obviamente no es que estemos ni bajando la guardia ni cantando victoria, pero el manejo ha sido bueno. Ahora, ¿falta hacer más? Sí, falta hacer más y por eso estamos lanzando PRAS, porque creo que ahora hay que aumentar el esfuerzo de rastreo para seguir bajando la cadena de contagio. Pero en el mundo entero los indicadores son los mismos. El RT en Colombia, como le decía ahorita, está por debajo de 1.2, que eso es bastante bueno para el manejo de una pandemia. No se ha saturado el sistema de salud todavía. No se ha llegado a una crisis como la que vivió el hermano país de Ecuador en la provincia de Guayas, con personas muriendo en la casa y falleciendo en las calles. Incluso ahora, le cuento una cosa que es bastante paradójica. Las cadenas, al principio las cadenas de noticias falsas y los rumores en redes sociales era que estábamos escondiendo los casos. Y ahora las cadenas falsas lo que dicen es que supuestamente el gobierno se inventa los casos. Frente a estas palabras reconfortantes que nos dan desde la gerencia del COVID, hablaremos después de comerciales con Margarita Ronderos, es médica, epidemióloga, trabaja en la Universidad Javeriana y es una voz que puede dar una mirada independiente acerca de este optimismo moderado que sigue saliendo del gobierno nacional. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27. Escuchamos de la gerencia del COVID, a pesar de las cifras altas, una visión reconfortante de que la estrategia ya está armada, ya están las capacidades de pruebas, de rastreo y de aislamiento para poder darle un vuelco a este aumento constante de la velocidad del contagio y llevarla hasta que empecemos a verla descender. Margarita Ronderos es doctora de la Universidad de El Rosario, tiene una maestría en epidemiología de la Universidad de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Margarita, es un gusto volver a hablar con usted. Gracias, lo mismo, Daniel. Y entonces dice Villamizar y el mensaje del gobierno es, más allá de que nos hayamos demorado 4 meses, ahora sí tenemos la capacidad de testeo, tenemos la capacidad de rastreo y hemos mantenido la velocidad de contagio controlada. ¿Usted es igual de optimista? Pues lo que yo creo es que está empezando a aparecer como mucha información que nos ilumina un poco más qué es lo que pasa con esta enfermedad, con todo lo que ha pasado ya, los meses que han pasado, y hay ahora investigadores diciendo, bueno, esto se está comportando como se comporta la influenza, ¿sí? Que tiene una estacionalidad muy clara, y esa estacionalidad es diferente en los países del norte, es diferente en el trópico y es diferente en los países del sur, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en Colombia, si yo te quería mostrar una diapositiva que nos permite ver eso, no sé si la podemos ver. No las podemos ver, pero si me las puede describir brevemente. Bueno, no, lo que vemos es... Tengo el de muertes diarias. Sí, no, es la diapositiva que compara 3 países europeos, el país más golpeado europeo que fue Bélgica,
Italia, ¿sí? y Francia, comparado con cómo se está comportando en Brasil, Perú, Colombia, ¿sí? Sí, En este momento. Y lo que estamos viendo es, y fíjate que ya salió la noticia que este COVID estaba circulando en Brasil en noviembre del año pasado, y en Colombia estoy segurísima que estaba circulando mucho antes de lo que apareció el primer caso, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que la curva en los países del norte se comportó con la estacionalidad de los países del norte, y yo quería mostrar un poco cómo se comporta la infección respiratoria aguda en Colombia, ¿sí? Y ustedes ven que coincide perfectamente con la época, con esta época. Está coincidiendo las semanas que habitualmente todos los años la infección respiratoria aguda hace un pico y hace una curva. Por supuesto que estamos en este momento para decirles, por ejemplo, que el promedio de casos de infección respiratoria aguda semanal en Colombia en los años anteriores debe estar alrededor de 1.800 casos semanales, sí. ¿sí? No, 1.800 casos mensuales, ¿sí? Y ahora estamos con lo que representa más o menos el 3.9% de la mortalidad total, ¿sí? Y en este caso estamos en este momento en una semana con el 10% de la mortalidad total. O sea, las infecciones respiratorias agudas, llamémoslas COVID, están representando el 10%. En la semana 24, por ejemplo, representaron el 10% de la mortalidad total. Y Margarita, ¿y esta estacionalidad está determinada por factores climáticos, por factores, por qué factores? Pues no se sabe, o sea, posiblemente climáticos, por eso es tan marcada la estacionalidad en los países del norte con el invierno, y en los países del sur en los meses del invierno de allá, que son, hemos visto qué le ha pasado a Chile, ¿no? Chile ha tenido una época espantosa, ¿no? Porque empieza el invierno y va a seguir así. Nosotros empezamos en el trópico, se comporta muy diferente estas infecciones. En el trópico, ustedes ven las curvas, lástima que no podamos verlas y los televidentes verlas, porque es clarísimo cómo es una curva mucho más de crecimiento mucho más lento, más aplanado, ¿sí? Y que para el caso colombiano la temporada de mayor transmisión de infecciones respiratorias es esta, es empezando más o menos en finales de marzo, y de acuerdo a como estamos viendo, estamos digamos llegando a lo que sería el pico de acuerdo a la estacionalidad, ¿no? Y entonces esto se refiere, digamos, como una evolución natural de la enfermedad. Frente a esa evolución natural hay una cantidad de estrategias y lo que nos están diciendo es ahorita tranquilos a pesar de los números altos que estamos viendo, de los números que no han parado de crecer, tenemos ya las capacidades para hacer pruebas, para hacer rastreo y para hacer aislamiento. Y en ese sentido, dicen ellos, estamos en control, más allá de que esto pueda seguir subiendo unas semanas o unos meses más. ¿Usted estaría de acuerdo con esa visión cautamente optimista que tienen? Pues mire, lo que pasa es que Colombia es un país muy grande y de regiones muy diversas, ¿sí? Y esto se está comportando, y ya lo estamos viendo, de una manera regional, de una manera muy diferente, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos eventos que lo que pasó en Brasil, por ejemplo, eventos de supercontagio con los carnavales cuando ya estaba circulando el virus. Y eso es lo que estamos viendo en Barranquilla y el Atlántico, ¿sí? Sí. Desde que empezó esto dije, el sitio peor golpeado va a ser Barranquilla, y así ha sido, ¿sí? Porque efectivamente hubo un carnaval donde vino muchísima gente de afuera, donde la gente, pues son como eventos de supercontagio. Lo que pasó en la provincia de Guayas es lo mismo, ¿no? Hubo un super matrimonio que vino cantidad de gente de España, de Italia, en San Borondón, que es un cantón vecino a Guayaquil, y de ahí empezó todo. Entonces, hay dos fenómenos: los fenómenos de supercontagio, estos que dinamizan y hacen más rápidas estas transmisiones, ¿sí? Y los sitios donde se está comportando estacionalmente. Ahora, con todos los confinamientos, con los aislamientos, lo que se está, digamos, logrando de alguna manera es que hay municipios que están aislados y que no han tenido
muy pocos casos, ¿sí? Pero lo normal es que ya en el momento en que estamos, a mí me parece que esta estrategia es un desgaste muy grande, ¿sí? Es súper costosa y yo me preferiría que se enfocara ahora todo el esfuerzo en proteger la población mayor de 65 años. Yo no he visto en ningún noticiero, en ninguna parte, que hablen de cómo están protegiendo los ancianatos, por ejemplo, ¿sí? Y esa sí es la estrategia urgente porque es lo que explica la mayoría de las muertes en los países desarrollados y la gente que atiende público, ¿sí? Sí. Y sobre todo en los hospitales, ¿sí? Esa gente sí tenemos que estar vigilándola y estando seguros de que se mantienen en aislamiento si están enfermos o si son positivos. A mí me parece un desgaste, pues admiro enormemente esa labor gigantesca que quieren hacer, pero me parece un desgaste completamente inútil, ¿sí? Claro, aquí hablamos con usted de su opinión, una opinión que a pesar del sustento científico que tiene, ha gozado de poca popularidad y acogida, de que los niños son factores de transmisión muy bajos, de que el impacto de la enfermedad en ellos es también muy bajo y que deberíamos mandarlos al colegio porque les estamos haciendo más daño teniéndolos encerrados a ellos y a los papás que los tienen que cuidar y no pueden trabajar del bien que estamos haciendo. En ese sentido, usted tampoco es una fanática o no apoya esta revolución de las canas. No, yo la apoyo porque pienso que todo el mundo tiene que respetársele sus derechos, ¿sí? Lo que pienso es que hay que proteger a las personas mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las que están en hogares de geriátricos, ¿sí? Hay que proteger a esas personas, la gente que trabaja con ellos, porque ahí sí, eso es un criadero terrible de transmisión, ¿sí? Y de mortalidad, ¿no? Ahora, cada individuo será responsable de protegerse, de que la familia lo proteja a las personas mayores de 65 años. Y ese es como el énfasis principal, creo yo, que deberíamos tener en el país en este momento, y las personas, pues, y toda la educación y todas las campañas de que las personas con comorbilidad no deben estar, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y lo muestra, y lástima que no puedo mostrar la curva, cómo se comportan de parecidas las curvas de Perú y Brasil, ¿sí? Que las cuarentenas no funcionan, ¿sí? Porque Perú tuvo una cuarentena estrictísima desde tempranísimo, ¿sí? Y Brasil tuvo un relajo total, porque unos estados hicieron, otros no hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y se están comportando igual, ¿no? Y entonces, Margarita, y como para cerrar un poco lo que usted está diciendo, es que si se comporta el coronavirus como como se comporta la influenza, podemos hacer cosas para mitigar su impacto, pero ella sola, de alguna forma, va a perder la efectividad y va a empezar a decaer con el transcurso del tiempo. Sí, eso es lo que yo creo, porque además es lo que hemos visto en todos los países. Fíjate que las cuarentenas, una cuarentena empieza a tener efectos sobre casos que van a ocurrir dentro de 15 días, ¿sí? Y muertes dentro de 23 días. Entonces, lo que se ha visto cuando se mira cuándo empezó la cuarentena y cuándo empezó a bajar la curva, en casi todos los países la curva había empezado a bajar antes de que la cuarentena tuviera efecto. ¿Sí? Digamos que esas muertes se explicaran, que la reducción se explicara por la cuarentena, ¿me explico? Sí. Ahora, pues obviamente que si todo el mundo se encierra y hay aislamiento de los contactos y demás, pues claro, es de esperar que se baja y que se lentifica la transmisión, sí, eso es cierto, ¿sí? Pero es importante que empezar a ganar inmunidad entre la gente joven, ¿sí? Eso es muy importante, porque la vacuna... ¿Cuándo vamos a tener la vacuna? Con todos los problemas que tiene de distribución, ¿sí? Sí. Y además que dicen que no va a ser tan efectiva como, bueno, en general las vacunas no tienen 100% de eficacia y la efectividad pues se disminuye por todas estas cuestiones del almacenamiento de la vacuna, de la logística misma de poner vacunas, es muy complicado,
Margarita, muchas gracias por habernos hablado esta noche. Le prometo las diapositivas para la próxima. Margarita Ronderos trabajó en la OMS como asesora de enfermedades no transmisibles en Costa Rica. Fue oficial de la OMS médica y epidemiológica en Nepal y fue directora del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana. Hoy es consultora del Instituto de Salud Público de la Javeriana y tiene una maestría, como decía, en epidemiología del London School of Hygiene and Tropical Medicine. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, a usted, Daniel, buenas noches. Buenas noches. Obviamente esto tiene debates científicos y debates políticos. En ningún lugar ha sido más álgido el debate político que en Bogotá. Después de comerciales lo tenemos con dos de los concejales de la ciudad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:43 minutos de la noche, el debate político del coronavirus, porque todo puede tener debate en este país, un debate político, se ha dado sobre todo en la ciudad de Bogotá. Antes de presentar a los dos concejales que nos van a acompañar, hace pocos minutos, a las 9:24 minutos, trinó la alcaldesa Claudia López. De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 por el gobierno, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si no los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. Ese es el mensaje, no sirvieron, dice la alcaldesa, 206 de los 305 ventiladores para las unidades de cuidados intensivos que entregó el gobierno nacional a Bogotá, lo que generó antes de eso un enorme debate. Tengo en la línea desde aquí, desde la capital, a María Fernanda Rojas, concejal del Partido Verde, y me acompaña también Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Buenas noches, concejales, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Daniel. Un saludo también para mi colega Andrés, para toda la audiencia de Zona Franca y para el equipo. Forero, no sirvieron, el software no sirvió en 206 de los 305 ventiladores que mandó el gobierno a la alcaldía de Bogotá. Daniel, pues primero con las buenas noches, un saludo también para María Fernanda, para todos los televidentes, pero una precisión a propósito de lo que dice la señora alcaldesa. Realmente no ha sido 300 los ventiladores que han entregado el gobierno nacional, han sido 425. 125 inicialmente en el mes de junio y ahora 300 que entrega en el mes de julio el gobierno nacional. Lo que me dicen a mí desde el ministerio es que hay una serie de protocolos definidos con el proveedor de los ventiladores y que está definido que tiene que haber un acompañamiento de parte del proveedor y que no pueden tocar esos ventiladores sin el acompañamiento del proveedor las secretarías de salud. Pero más allá de eso, que pues yo espero que se resuelva prontamente esa situación, pues hemos visto con preocupación cómo hasta hace 5 días solamente, a pesar de que la alcaldesa el 30 de mayo ya decía que contaba con todos los intensivistas para poder atender a las personas que necesitaban cuidados intensivos, solamente, insisto, hasta hace 4 días vimos que la Secretaría de Salud de Neutrino planteaba que estaban recibiendo hojas de vida precisamente para la expansión hospitalaria. Eso deja entrever que lamentablemente, a pesar de la insistencia de la alcaldesa en el tema de los ventiladores, parece que no se había preparado suficientemente con los otros elementos necesarios para poder operar una unidad de cuidado intensivo. María Fernanda, Forero, está flaco. ¿Qué le pasó? Usted no lo está viendo, María Fernanda. Lo que pasa es que he bajado como 10 kilos. Sí, está flaco. O sea, el único man que en cuarentena ha bajado de peso. María Fernanda, dice Andrés Forero, la alcaldesa criticó y cuando llegaron los ventiladores no estaba lista para recibirlos, pero yo lo que le he escuchado es decir, no hay ningún ventilador o no hay ninguna UCI que no se ha podido poner en función porque no hubiera estado el equipo disponible. Así es, esa es la información que yo también he tenido. O sea, aquí el tema que es bastante difícil, que es el de conseguir el personal especializado, además los demás equipos que forman parte de la UCI. Recordemos que no es solo el ventilador, son estos otros elementos. En este momento uno de los recursos más valiosos es justamente el de los intensivistas y eso estaba preparado. Pues que sigan en proceso de conseguir más personal es apenas obvio, porque esto es algo que desafortunadamente no va a pasar pronto y pues nos enfrentamos a una necesidad apremiante y por supuesto que mientras más gente disponible, personal capacitado tenga en la ciudad, pues muchísimo mejor.
Yo creo que aquí, mi querido Andrés, que a pesar de que estamos en orillas distintas en la política, tenemos una muy buena relación. Yo creo que nosotros tenemos aquí que dar un ejemplo en esta coyuntura. Aquí lo que se viene en estos 2 meses es tal vez el momento más difícil de esta ciudad por el último siglo, y nos tocó a nosotros. No le tocó a la generación anterior ni a la anterior, nos tocó a nosotros. Y tenemos que tener la grandeza del momento que estamos viviendo. Y este es un momento donde pues hay que juntar los esfuerzos posibles porque se trata de salvar vidas. De pronto las propias vidas nuestras. Así que pues yo sí quiero hacer un llamado, bueno, busquemos las soluciones. Pero Se María... presentó ese problema con el software necesario para estos equipos que venían. Bueno, hay que buscar soluciones con los proveedores. Pero concejal, pero es que precisamente yo lo que escucho de la alcaldesa es básicamente como un reclamo porque no funcionó el software, entonces quiere que el presidente vaya a reiniciar los equipos para que empiecen a andar. Daniel, yo no sentí ese tono, francamente se lo digo. Yo acabo de ver el video también y quedé bastante impactada. Además, pues dar una noticia así no es fácil. Uno se pone en los zapatos de quienes hoy tienen que tomar esas decisiones y dar esas noticias al público, y de verdad que es un momento muy, muy difícil. Yo no noté ese tono, al contrario, lo que noté es, bueno, busquemos la solución, porque es que aquí, si nos quedamos peleando entre nosotros y entre los que tienen que tomar las decisiones, no vamos a salir del lío. Y aquí el lío no es cualquier cosa, es la vida de miles de personas. Andrés, déjeme, voy a una pausa comercial muy cortica y vuelvo con usted apenas regresemos. Ya volvemos. En atención presencial o a distancia. Eso evidencia, a mi juicio, que la alcaldesa lamentablemente no se preparó lo suficiente y que ahora está planteando que supuestamente no sirven estos ventiladores. Me dicen desde el ministerio que lo que ocurre es que tienen que ser calibrados, para poder funcionar a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, que en principio se va a seguir cumpliendo el cronograma, y hay que decir que estamos a 10 de julio y que el compromiso del gobierno nacional es dejarlos operando durante todo el mes de julio. Ahí es donde yo digo que lamentablemente la alcaldesa no aprovechó los casi 3 meses de confinamiento para ella hacer también al mismo tiempo un esfuerzo en compra de ventiladores por parte de la ciudad. A ver, y concejales, aquí en Bogotá entramos un poco en un fetichismo de los ventiladores de las UCIs. Y creo que aquí falta hablar un poco de la estrategia integral más amplia. Yo hoy hablé con Andrés Villamizar de la gerencia del COVID y él me dijo, mire, más allá de estas peleas políticas, yo he tenido una muy buena interlocución con los secretarios, con Salud, con Hacienda, y hemos podido avanzar y ya vamos a escalar nuestra etapa de rastreo, testeo y aislamiento, porque Bogotá no ha podido detener la curva. María Fernanda, ¿usted cree que entramos ya en una próxima etapa con la capacidad de pruebas que tenemos y con la capacidad de rastrear y de aislar a las personas? Tenemos que redoblar los esfuerzos en ese sentido. De todas maneras, digamos, yo sí creo que hay que reconocer los avances de la ciudad, el número de pruebas que tiene Bogotá, que ya superó bastante los 200.000, el aumento de los equipos para los servicios domiciliarios de salud, de 4 equipos pasamos a tener 130, etcétera. Yo creo que hay unas cifras que muestran un esfuerzo continuado que ha sido importante. Ahora, ¿qué hay que reforzar? Yo creo que seguramente este experimento de las unidades de las zonas de cuidado especial hay que replicarlo en otros sectores. El tema de las 3 Cs que, por ejemplo, han aplicado en Japón, evitar los lugares congestionados, el contacto cercano, los espacios cerrados, hacer mucho énfasis en eso en las calles. Sí. Porque yo creo que ahí todavía estamos lejos, no hay conciencia ciudadana de lo que estamos pasando, no hay la suficiente conciencia. La gente que tiene que salir con frecuencia siempre queda aterrada de lo que está pasando en las calles, personas sin tapabocas. Yo en algunas pocas ocasiones que he salido a cosas ya inminentemente que debo hacer, he observado ese tipo de comportamientos. Tenemos que pasar a una disciplina social acorde al momento que estamos viviendo y esas medidas tienen que ser reforzadas.
continuar con las pruebas como venimos haciendo. Sabemos que en Bogotá nadie ha dejado de ser atendido en el sistema de salud. Eso es muy importante. Sí. La atención se ha garantizado, pero hay que reforzar unas medidas sociales en las que yo sí creo que todavía tenemos mucho por hacer. Y un poco he sentido yo que la estrategia de la alcaldía es como poner la cuchilla del regreso a la cuarentena como una medida para que la gente se ponga las pilas. No sé si a usted le ha parecido que esa es una fórmula útil, Andrés. Pues no, efectivamente yo reconozco el avance en el término, en el número de pruebas que se han realizado, no solamente aquí en Bogotá, sino en el país. Ya casi estamos llegando al 1.000.000 de pruebas y yo creo que eso es algo positivo. Pero ahí, por ejemplo, yo me distancio un poco de la actitud que ha asumido la alcaldesa. Yo pienso que hay que hacer un llamado más al tema del autocuidado, un ejercicio más de pedagogía. Yo me hubiera imaginado que una persona que llega a la alcaldía auspiciada por el doctor Antanas Maucus, célebre por el tema de la cultura ciudadana, pues iba a hacer un hincapié más importante en la pedagogía que en la amenaza. Hemos visto a la alcaldesa amenazando constantemente con nuevos cierres y yo creo que no es por ahí, sobre todo después de que hemos tenido un sufrimiento en términos económicos y sociales como ciudad y como país tan grande. Vemos que a nivel país ya tenemos 4,6 millones de desempleados, en la ciudad estamos llegando a los 800.000. Entonces, eso yo creo que es importante que la alcaldesa ojalá cambie el enfoque y empiece más a hablar en un tono más pedagógico, en un tono más constructivo y no tanto en el tono amenazante que lamentablemente lo hemos visto durante prácticamente estos ya 3 meses y medio. Concejales, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Se me acabó el tiempo. Estaremos muy pendientes de lo que pasa en Bogotá, donde la capacidad de las unidades de cuidados intensivos está en el 85%, donde ahora no sabemos qué va a pasar con el software de los ventiladores chinos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y que todos salgamos lo mejor posible de esta situación. Claro que sí. A nosotros se nos acabó el tiempo, son las 10 de la noche, pero nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.